Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Nacional, a quien saludamos. ¿Cómo está, Irán? Vladimir. Además, bueno, dirigente del sector agropecuario venezolano, exparlamentario, exdiplomático. Bueno, diplomático, esa condición casi que no se pierde. Además, tú eres una persona diplomática por naturaleza. Tratamos de hacerlo. Más que por profesión. Bienvenido. Gracias, Irán. Vladimir. Bueno, me gustaría comenzar por la situación política al día de hoy, lo que hemos visto hoy en las calles. Sí, es lamentable lo que estamos viviendo los venezolanos. Aumenta la confrontación entre hermanos, que tenemos dos visiones distintas sobre la realidad actual, cómo corregir los asuntos públicos. La confrontación lo que hace es perjudicarnos a todos. En algún momento de la historia de los países, de las sociedades, hay que decir, basta, ya está bueno. Y en Venezuela hay que decirlo, ya está bueno de confrontación. ¿Es que acaso, Vladimir, al liderazgo político, empresarial, comunicacional, no nos conmueve el drama del hambre, la desnutrición, la carencia de medicinas, la inseguridad ciudadana, la criminalidad, la prostitución infantil, el éxodo de nuestros mejores muchachos, de nuestros mejores profesionales? Y esos problemas se agravan con este clima de confrontación. Por una parte, el gobierno, que es el principal actor, el principal responsable, que entienda de una vez que hay una mayoría que le adversa y que no puede acallar, silenciar esa mayoría con represión. Es un camino muy peligroso. Y de otra parte, nosotros, quienes adversamos al gobierno, tenemos que entender y aceptar de una vez por todas que aún siendo minoría a quien adversamos, tenemos que reconocerlo, tenemos que garantizar su legitimidad y tenemos que llegar a un acuerdo nacional. Porque los problemas son demasiado grandes, aquellos que padecen nuestros compatriotas. Yo estuve recientemente en el mercado de Coche. Allí los niños hacen mercado recogiendo lo que botan los camiones que vienen de Timote, de Bailadores, de Quibor, los tomates. Nosotros en estos días estuve hablando con la comisario Odalis Caldera y con el doctor Fermín Mármol García, especialistas en el tema de la seguridad. Ambos me decían que los años en los cuales empieza a delinquir la infancia en Venezuela están entre 7 y 8 años. Cuando uno ve lo que pasó aquí en Caracas, en la avenida, en Sabana Grande, en la avenida Libertador, cuando uno va al exterior y habla con médicos, ingenieros, venezolanos que no consiguieron en esta patria la realización de sus sueños, esos son elementos que deben conmovernos, que deben tocar nuestras fibras para llegar a un acuerdo, a un entendimiento, para reconducir de manera consensuada los asuntos públicos. Hay que llegar a un acuerdo nacional. Sin embargo, Irán, yo diría que estamos muy lejos de eso. O sea, siendo realistas, no hay nada que indique que estamos cerca de un acuerdo nacional. Por el contrario, bueno, la confrontación, como tú muy bien lo has señalado, se incrementa. Hemos visto las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia, la posición asumida por la Fiscal General de la República, luego las rectificaciones que se han dado, y entonces, bueno, se aviva la polémica en torno a si lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia es una violación a la Constitución o no lo es, y si la rectificación de esas decisiones se hizo también sobre la base de otra violación a la Constitución o no. Entonces, esto por supuesto pone en evidencia una confrontación más allá entre poderes, entre dos maneras de leer la Constitución. Claro, no hay ningún... Y creo que tenemos que hacer la pausa, Astrid. Vamos a hacer una pausa porque entramos un poco tarde. Y al regreso vamos a continuar hablando de este tema. ¿Tenemos algún tuit? No tenemos tuit. Hacemos la pausa y ya regresamos con Irán Gaviria. Nuestro calzado está diseñado para el trabajo duro, resistente y liviana. Máximo agarre y comodidad. Somos Saga, resistencia y durabilidad. Seguimos con Vladimir a la Una.
Continuamos acá en Vladimir a la Una con Irán Gaviria, dirigente del partido Puente, Unión Entendimiento Nacional. Hay un tuit por aquí, Wilfredo Colmenares, ¿qué opina que a la oposición le tranquen las vías, el metro, no los dejen marchar ni manifestar con represión y a los chavistas no? El gobierno ha perdido por sus desacertadas políticas que nos han sumido en hambre, desnutrición, inseguridad ciudadana, colapso de los servicios públicos, corrupción, ha perdido el apoyo de las mayorías nacionales, ha perdido la calle y con represión no va a acallar la protesta popular. En ese sentido, insistimos, es necesario ponernos de acuerdo los venezolanos para que estos problemas graves que estamos viviendo los podamos solucionar por las vías pacíficas y constitucionales. Ahora está el problema de la interpretación de la Constitución. Fíjate, por ejemplo, la fiscal cuestionó las sentencias 155, 156, esas sentencias fueron revertidas, fueron dejadas sin efecto, con un mecanismo que también fue cuestionado en su constitucionalidad, que es la convocatoria del Consejo de Seguridad de la Nación, y mediante, digamos, una acción que, de acuerdo a lo que dicen los entendidos, no la podría haber hecho el TCJ, que es, digamos, o la Sala Constitucional, anular su propia sentencia, ¿no? O modificarla. A raíz de la victoria de la oposición el 6 de diciembre del 2015, el gobierno ha venido tomando medidas en violación flagrante de la Constitución. Primero, la designación de este Tribunal Supremo de Justicia, hecha el 23 de diciembre entre gallos y medianoche, violando la Constitución y la ley orgánica en cuanto a los procedimientos y a las calificaciones que debían tener quienes iban a ocupar las vacantes dejadas por solicitud de jubilación de un número importante de magistrados. Eso es 23 de diciembre, pero 30 de diciembre la Sala Electoral desincorpora por encima de una decisión del Consejo Nacional Electoral a 4 diputados del Estado de Amazonas para quitarle la mayoría calificada a la nueva mayoría. Y de ahí en adelante se han producido sentencias para hacer nula la actuación de un poder que tiene legitimidad en el voto popular como la Asamblea Nacional. Y así llegamos a las sentencias 155 y 156 que violan flagrantemente nuestra Carta Magna. La actitud de la fiscal nosotros la reconocemos como una actitud apegada a derecho, de mucha valentía, que puso en evidencia estas violaciones y que pone en evidencia ya en el campo político que dentro del oficialismo hay personas que están allí no por intereses, sino por razones y que no acompañan este proceso de deterioro que tiene en la violación de la Constitución su aspecto más importante. En este sentido, Vladimir, ¿qué se ha planteado? Como la Sala Constitucional ha violado la Constitución y la enmienda de las sentencias 155 y 156 pone más en evidencia que no hay separación de poderes, un favor, un servicio que puede prestarle a la paz de la República la Sala Constitucional es poner el cargo a la orden de estos 7 magistrados. Porque la vía que estamos tomando, quienes adversamos al gobierno, de solicitar la destitución de estos 7 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, si queremos hacerlo respetando la Constitución, habría que ir al Consejo Moral Republicano, es un requisito ineludible, a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Supremo de Justicia que estamos cuestionando y luego a buscar una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. En resumen, no se puede corregir una violación a la Constitución con otra violación. Eso es uno. Y en segundo lugar, ya está bueno de prometer caminos que no van a producir resultados. Entonces, es mejor insistir en este planteamiento. Señores de la Sala Constitucional, ustedes violaron la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cometieron un delito. Háganle un servicio a la República, háganse a un lado, pongan sus cargos a la orden y ayuden a este proceso de recomposición y que esto sirva como un elemento más para el acuerdo nacional que nosotros en Puente venimos planteando obstinadamente. ¿Qué le dices tú a quienes te plantean cosas como esta?
Armando López Allen, señor Gaviria, el país reclama firmeza y posición clara, no guabineo. Depende qué se entiende por firmeza. Firmeza es el compromiso total con los intereses de la nación, el respeto a la Constitución y que la agenda nacional pase de este tema, de la lucha por el poder, entre un gobierno que ha perdido la mayoría, que acude a la represión para mantenerse en el ejercicio del poder y errores que también tenemos nosotros de nuestro lado, de quienes adversamos al gobierno. Creo que plantear la necesidad de un acuerdo, lejos de ser una muestra de debilidad, es lo que hoy corresponde al liderazgo nacional. También hay otros comentarios por aquí. Hoy se vio una marcha con pitos, banderas, como protestando, como protestando ser atacada con gas pimienta y perdigones, dice Bolívar Divisa. Otros comentarios. ¿Será que Puente está como UNT, un tiro al gobierno y otro para la revolución? Pregunta Gustavo. Condenamos la represión, el acoso. Hacemos responsable al gobierno de los hechos de violencia que se han producido y que pudieran producirse lamentablemente. Pero señalamos, ese no es el camino. El camino es ponernos de acuerdo los venezolanos, perdón la insistencia, en un plan de reconstrucción nacional que tenga dos aspectos. Uno, aliviar las penurias de la población. ¿Cómo garantizamos en el corto plazo alimentos, medicinas para la población? Elevación del poder adquisitivo de nuestros compatriotas, mayor niveles de seguridad ciudadana, mejoramiento de los servicios públicos, cómo saneamos la economía. Y en segundo lugar, en ese acuerdo, cómo hacemos para rescatar la vigencia de la Constitución, es decir, la separación de poderes, el reconocimiento de los poderes y de su legitimidad, y que vayamos a que sea el pueblo venezolano en elecciones transparentes, legítimas, acordadas dentro de los lapsos que ha establecido la Constitución. ¿A qué me refiero? Elecciones de gobernadores, porque el periodo está vencido en lo inmediato, elecciones municipales, alcaldes y consejos municipales, y en el 2018, elecciones de presidente de la República. Ahora, esas elecciones, a nuestro juicio, a juicio de Puente, deben estar precedidas de un acuerdo nacional. La solución a nuestros problemas, y quiero explicarlo, no es electoral, no es jurídica, es política. Las elecciones que estamos reclamando, que están en la Constitución y que deben anunciarse pronto con sus fechas, deben ser la consecuencia de un acuerdo que, entre otras cosas, establezca cuáles son las acciones para mejorar las condiciones socioeconómicas de los venezolanos, el respeto a la Constitución y un punto esencial, Vladimir, que el nuevo gobierno que se instale después de esas condiciones no persiga a un venezolano más por razones políticas, no lo acose, que termine de una vez por todas la represión frente a la disidencia política. Tenemos que hacer una pausa, pero voy a leer dos mensajes rápidamente. Por aquí me dice María Misle, Vladimir, por Dios, hoy te pido que hables de la protesta porque algunos sí pueden marchar y otros no. Yo creo en que tiene que haber igualdad de condiciones. Si unos pueden marchar a defender su punto de vista, los otros también tienen derecho a marchar. Todo dentro de una movilización pacífica que no sea agredida ni que sea, digamos, caldo de cultivo para hechos de violencia. Pero es obvio que tiene que haber igualdad en ese sentido, que todos los sectores tienen derecho a la movilización. La calle no le pertenece a un solo sector político, eso es obvio. Un tuit por aquí que lo vamos a responder al regreso. Osmar Hernández, siendo honesto, es el único camino a la aplicación de la Carta Democrática para salir de este régimen, dice esta ciudadana que nos escribe. Lo vamos a responder al regreso. Ya venimos con Irán Gaviria, creo que Osmar Hernández, que es colega periodista. Los trámites aduanales que facilitan tus operaciones en Venezuela. Brindamos información y seguimiento de los procesos de nacionalización gracias a nuestro excelente talento humano. Somos Glorimar, asesores integrales en comercio exterior. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno,
continuamos con Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Nacional, Puente. Es de las cosas que faltan en este país, puente, ¿no? Hace falta mucho puente. Hay un mensaje que quedó pendiente de Osmaría Hernández. Siendo honestos, es el único camino la aplicación de la Carta Democrática para salir de este régimen, como dice ella. Dos cosas. Así como el gobierno ha perdido la mayoría en la población venezolana, también la ha perdido en la comunidad internacional. En Mercosur ya vimos que Venezuela fue prácticamente excluida. En UNASUR, que también es una creación de este proceso bolivariano, estamos, digamos, como país, pero sobre todo como gobierno, en minoría. En la OEA también. La Unión Europea se ha pronunciado, el Vaticano, la comunidad internacional. El gobierno está también en minoría en la comunidad internacional. Y nosotros creemos que esa presión para que se restituya la Constitución en Venezuela debe continuar por parte de la comunidad internacional sin que esto se considere que es injerencia en nuestros asuntos. Lo segundo que quiero decir, habiendo dicho eso, es que los problemas nuestros los resolvemos los venezolanos. No pensemos que esta crisis va a ser resuelta desde afuera, por otros. No, nos corresponde a nosotros tener en esta hora aciaga de la República la altura, la sensibilidad, la responsabilidad para resolver nuestros problemas por la vía de un gran acuerdo nacional. ¿Quiénes serían los principales actores para motorizar un acuerdo nacional de esa naturaleza, Irán? Puente planteaba ayer, y aquí coincidimos porque también fue tu planteamiento, que aquí hay dos poderes que tienen su legitimidad emanada del voto popular. El Poder Ejecutivo, a la cabeza del cual está el presidente Nicolás Maduro, y el Poder Legislativo, a la cabeza del cual, de ese poder, está el diputado Julio Borges. Julio Borges y Nicolás Maduro tienen la obligación de reunirse, de hablar, de sentar las bases de un entendimiento. No como representante del presidente de la República del PSV o Julio Borges de Primero Justicia o de la Mesa de la Unidad. No, ellos están en esa obligación. Yo señalaba ayer y ratifico hoy que a mí me pareció un error de parte de una persona a quien le tengo respeto y aprecio, como es Henry Ramos, no haber aceptado y acudido en el año 2016 a la invitación del presidente Maduro a dialogar. Y me parece un error que en la pasada reunión del Consejo de Defensa no haya estado Julio Borges. ¿Fue error de quienes organizaron la reunión y no lo invitaron? ¿O fue error de Julio Borges si fue invitado y no acudir? Reitero el llamado a las cabezas de dos poderes públicos que tienen su legitimidad en el voto popular a reunirse y a sentar las bases de este acuerdo nacional. Ahora, en ese acuerdo nacional debería también participar otros actores de la vida nacional. Hasta ahora lo que se ha conocido como diálogo, cuyo formato a nuestro juicio, a mi juicio, está agotado. Deben incorporarse las academias, los universitarios, los estudiantes, los empresarios, los medios de comunicación social, los militares institucionalistas que acatan la Constitución, porque el país va mucho más allá de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un acuerdo nacional requiere el sustento de la nación, y la nación son, entre otros elementos, entre otros actores, estos que he mencionado. Luego, la comunidad internacional. Vuelvo a la pregunta anterior. ¿Pueden ayudarnos a conformar ese acuerdo? En el 2014, tú y yo, Vladimir, participamos en un intento de diálogo. Eso fracasó. Y fracasó fundamentalmente porque el gobierno ni en el 2014 ni en el 2016 cumplió los compromisos adquiridos. Ahí está la carta del cardenal Parolín del 1 de diciembre del 2016,
donde dice estos 4 puntos: ayuda humanitaria de alimentos y medicinas, respeto a la Asamblea Nacional, libertad de los presos políticos y cronograma electoral, no fueron cumplidos. Bueno, se trata ahora de que la comunidad internacional pueda ayudarnos. ¿Quiénes en la comunidad internacional? UNASUR, ¿por qué no seguir participando? El presidente Rodríguez Zapatero, que ha sido satanizado por una parte de la oposición en la que yo me inscribo. Pero el presidente Rodríguez Zapatero tiene una característica. Él es oído, escuchado en el gobierno nacional. El Vaticano debe continuar como mediador, como facilitador de estos acuerdos. Ayer yo le decía a Julio Escalona que a lo mejor se necesitan mediadores que no sean ni tan almagros ni tan zapateros. Bueno, pero existen, están allí, el Vaticano y UNASUR. Ahora bien, como el tema de Venezuela es hoy un tema internacional, es un tema planetario por la magnitud de los errores que hemos cometido, ¿por qué no un representante del secretario general de las Naciones Unidas? ¿Por qué no un grupo de amigos? Pocos. En el año 2000... No, ¿tú ves factible eso ahorita, Irán? Hay que construirlo. El primer paso es que las cabezas de los dos poderes emanados de la voluntad popular, el presidente Nicolás Maduro, jefe del Ejecutivo, y Julio Borges, jefe del Poder Legislativo, puedan conversar sobre esta situación. Lo que pasa es que si vemos a Julio Borges reunido en Miraflores con el presidente Maduro, pues lo cocinan vivo. Bueno, los políticos factores, ¿no? tienen que tomar posición y la posición a nuestro juicio, en este caso, es auspiciar, trabajar por el acuerdo nacional. Si hay resquemor para ir a la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República, o hay aprehensión por parte del presidente de la Asamblea Nacional a ir a Miraflores, bueno, hay espacios neutros, la Nunciatura Apostólica, sin que tengamos intención de entrometernos en estos asuntos, con humildad, mi modesta casa. Yo conozco a Julio Borges, conozco al presidente Maduro, pero esa reunión tiene que darse. Esa reunión sería muy provechosa para bajar estas tensiones y que pongan de lado la soberbia, la prepotencia, que en esta hora tan difícil del país tengan la grandeza de reconocerse, de hablarse y de entenderse. Tenemos que hacer una pausa y dejamos un tuit pendiente para Julio Borges, para Irán Gaviria, Julio Borges, imagínate tú, Carlos Argeni. Excelente programa, una guardia. Para más información, consulte a tuprostata.com o al 0414-111-3000. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Irán Gaviria. Por aquí me dice Imer José Verde. Vladimir, ese comentario de que Julio Borges lo cocinan vivos y se reúnen con el gobierno no ayuda para nada, por favor. Bueno, no lo digo porque yo quiera que sea así, sino porque hemos visto cómo algunos factores han convertido incluso al propio Julio Borges pues en picadillo por versiones que se han dado de una supuesta reunión con el gobierno, cuando, bueno, yo por lo menos soy partidario de que la gente, prefiero que la gente se reúna que la gente se mate, yo por lo menos. Así es. En plena Ahora, claro, que tiene que ser una reunión con respeto y que lo que se discuta, pues Claro. lo que se acuerde que se cumpla, ¿no? No puede ser para ganar tiempo ni para tomar el pelo a nadie, ¿no? En el caso de Julio no es mucho porque no tiene mucho, pero no es para tomar el pelo a nadie, ¿no? En plena guerra de Vietnam se reunieron el Vietcong y los Estados Unidos. Recientemente hemos visto en Colombia que se reúne el presidente Santos y los jefes de la guerrilla de la FARC. ¿Cuál es el impedimento para que las dos cabezas de los poderes públicos emanados del voto se reúnan, analicen esta situación y busquen caminos de entendimiento en beneficio de todos los venezolanos? Porque esta confrontación lo que hace es agravar el hambre, la escasez, la inflación, la inseguridad personal. Entonces, estamos a la altura, respondemos como líderes políticos a la solución de los problemas de nuestros compatriotas, o simplemente ejercemos el liderazgo de la confrontación y no el liderazgo de la unión. Esa es la pregunta que hay que hacerse hoy en Venezuela. Carlos Álvarez dice lo siguiente, me gustaría un comentario tuyo. Un desperdicio hablar de diálogo, opción agotada. No quieren salir del poder y punto. La población debe imponerse. No hay forma de que
una mayoría se imponga sobre la base de la destrucción de la mayoría. Eso fue lo que se ensayó en Venezuela en estos 18 años. Una mayoría precaria del 50, 51, 56%, quiso concentrar todo el poder, desconocer a quienes le adversábamos y no solo desconocer, acosar, perseguir y reprimir, como lo estamos viendo hoy en las calles de Caracas. Estos son los resultados. Yo he dicho que un error político que cometió el presidente Nicolás Maduro fue un error matemático. Él ganó, como acaba de ganar Lenín Moreno en Ecuador, por un estrecho margen. Cuando Nicolás Maduro gana en abril del 2013, gana con el 51% de los votos, 50 más 1. Y él pensó equivocadamente que 50 más 1 es 100 y que era depositario de la voluntad del 100% de la población y que podía controlar todos los poderes. Pero peor aún, pensó que 50 menos 1, el 49% de quienes no votamos por su candidatura, éramos 0. En consecuencia, cuando se trata de destruir al otro, bueno, vienen estos problemas. No hay opción en Venezuela sino la convivencia. Y la convivencia que nos lleve a un gobierno en donde la disidencia pueda expresarse y no haya persecuciones por razones políticas. Basta ya, pasemos la página de la persecución, del acoso, de la estigmatización, de la represión por razones políticas. Por cierto que a mí me dicen por aquí que está hospitalizado el diputado Richard Blanco luego de haber sido agredido por los cuerpos de seguridad. Bueno, Raúl Nieto Morales dice, un buen comienzo para un diálogo es la libertad de los presos políticos, diputados de Amazonas y reconocer la Asamblea Nacional. Otro comentario por aquí. Si a ustedes le dicen, Jay Claire dice lo siguiente, si a ustedes le dicen cuando salgan del cargo van a ir presos, ¿qué harían ustedes? Eso imposibilita el diálogo. Sí, citando a Luis Vicente León, él decía en un programa que hay que bajar el costo para aquellos que detentan hoy el día el poder a la hora de que tengan inexorablemente que entregar el poder, porque una de las bases del sistema democrático es la alternancia. Si tú tienes un gobierno que mire hacia adelante, porque los ojos de los humanos están en la parte anterior, no están atrás, que mire hacia adelante, debe ser un gobierno que imponga que no habrá represión por razones políticas. Ahora, por supuesto, se han cometido delitos, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, violación de derechos humanos. ¿Cómo se sancionan esos delitos? Teniendo unos poderes públicos independientes, conformados por venezolanos de alta valía moral y profesional. Yo no estaría de acuerdo con que, así como hemos pedido la renuncia de la Sala Constitucional, en lo que insistimos, esos 7 magistrados rojos rojitos sean sustituidos por 7 magistrados azules o de otro color. No, que tengamos 7 magistrados amarillo, azul y rojo, venezolanos probos, competentes, que lleguen allí por sus credenciales y que impartan justicia. Y teniendo esos poderes públicos independientes, será a ellos a quienes les corresponda evaluar, analizar y sancionar aquellos delitos que se cometieron en el uso de la función pública. Pero no puede haber delito de opinión, no puede haber en Venezuela delito de militancia política. Eso tiene que acabarse, Vladimir. Jesús Eduardo Jaime. Gaviria y Vladimir, hay tanta pero tanta dictadura en Venezuela que el presidente dio libre lunes, martes, miércoles de Semana Santa. Ojo, solo sector público. Sí, estamos acostumbrados a esas vacaciones obligadas, un país que tiene el aparato productivo colapsado, el aparato productivo agrícola, industrial, de los servicios, y que el primer magistrado nacional, en lugar de hacer un llamado al trabajo, al esfuerzo, a la inversión, está haciendo este llamado a la ociosidad. Aquí me dice Marcial Rodríguez, increíble el personaje que se convirtió Vladimir Laguna, vergüenza debería darle de estar haciendo el programa en este momento. Cada quien con su punto de vista, se le respeta, ¿no? Pero usted está viendo televisión, por lo visto. Señor Irán, no hay tiempo de diálogo, la gente muere de hambre por la inseguridad y sin medicinas. Carmen Jocelyn Pérez. Esos son los problemas que hay que atender en lo inmediato. Así como yo hacía referencia a el
el aspecto de que 50 más 1 en política no es 100 y 50 menos 1 no es 0, en política el orden de los factores sí altera el producto. El diálogo no puede ser, y más que diálogo, cuyo formato está agotado, la negociación política, para poner de prioridad el tema del poder político. El primer tema del acuerdo político es cómo garantizamos abastecimiento de alimentos y medicinas, de repuestos, cómo elevamos el poder adquisitivo de la población, cómo mejoramos la seguridad ciudadana, que es lo que está afectando a todos los venezolanos. Tenemos que hacer una pausa. Por aquí me dice Diario 763. Por favor, le agradezco que haga mención de la detención de Roberto Enríquez, otro preso político. Un mensaje de tuit que vamos a comentar al regreso. Alexander Maita. El pueblo puede exigir la destitución de los magistrados. Bueno, tema recurrente. Vamos a la pausa y ya lo comentamos, Irán, para la parte final del programa. .30 de la tarde por Globovisión. Noticias Globovisión Salud. Martes, 4:30 de la tarde por Globovisión. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Irán Gaviria. Aquí dice Héctor Pérez, a un gobierno no se le puede estar diciendo a cada rato en un diálogo que cumpla con lo que le ordena la Constitución. Sí, deberíamos llegar y vamos a llegar en Venezuela más temprano que tarde a un gobierno que respete el Estado de Derecho, la Constitución, la disidencia política y que se aboque a resolver los problemas que nos agobian, que no son otros que la falta de alimentos, de medicinas, la inseguridad ciudadana, el mal funcionamiento de los servicios públicos, este drama que estamos viviendo hoy en día. A eso tengan la absoluta seguridad, vamos a llegar. Nosotros nos merecemos un país distinto a este que estamos viviendo hoy en día. Hola, dice por aquí, @300-123. El diálogo que usted quiere es gas del bueno para manifestantes pacíficos. Lo hemos dicho, Vladimir, condenamos la represión, hacemos responsables al gobierno, hacemos responsable al gobierno de lo que está sucediendo hoy en las calles de Caracas y de otras ciudades. La foto del diputado Requesens, la foto hoy del diputado Richard Blanco, la represión que hay en casas de partido, no le hace bien al gobierno, pero tampoco le hace bien a Venezuela. Alto a la confrontación política, basta de esta intolerancia. Aquí dice José Expósito 2896 en Instagram. Gente como este señor de oposición y del chavismo, pero con pensamientos como estos, sinceros, podrían ser mediadores para resolver muchos problemas. Ponderación es lo que se necesita, negociaciones con el concierto de la academia, observadores internacionales, gremio profesional y gente con probidad. R. Rainero. Quiero que explique si estamos en democracia, por qué no pasa la marcha de la oposición, así como el 8 de la marcha de los chavistas. Señor Gaviria, ¿cómo uno que está enchufado con la dictadura y vive bien, nosotros los ciudadanos estamos pasando hambre pareja? Otros comentarios por aquí. Cerrado el paso hacia la Asamblea Nacional por tarima oficialista, nos dicen por acá también. Ciudadano Jaimes, José Guerra le envió un mensaje a los 7 magistrados o a unos sicarios, deben ser eliminados. ¿Quién pone cascabel al gato? Luis Jacinto, Vladimir, el gobierno pide diálogo y la oposición elecciones. Ninguna de las dos es imposible. ¿Por qué no se hacen las dos? Así es. Un acuerdo nacional que tenga como punto número 1 medidas consensuadas para reordenar la economía de forma tal que haya pleno abastecimiento, elevación del poder adquisitivo, lucha contra la inflación, mejoramiento del funcionamiento de la economía. Eso requiere medidas macroeconómicas, ir a un tipo de cambio único y competitivo, devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela y garantizar el progreso y el bienestar de la nación. Eso requiere de medidas consensuadas, de un acuerdo nacional. Y esta hora, Vladimir, que estamos viviendo, que es una hora penosa, dura, que se expresa el día de hoy en estas manifestaciones reprimidas por el gobierno, tiene que pasar. Los venezolanos no nos merecemos, ni los venezolanos de esta hora, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, esto que estamos haciendo hoy en día. Yo que recorro el país, Vladimir, veo en el caso del sector agrícola,
El esfuerzo que hace la gente en Turén por producir maíz, la gente que hace en Calabozo, el esfuerzo que hacen en Calabozo por producir arroz, leche y carne en el sur del lago, café en Biscucuy. Cuando uno va y ve los trabajos que hacen los universitarios, el sistema de orquestas juveniles e infantiles, lo que hacen nuestros artistas, este es un país maravilloso. Este país puede salir adelante, este país tiene que salir adelante, este país tiene con qué salir adelante, fundamentalmente por su capital humano. ¿Por qué nos concentramos en lo que nos divide? ¿Por qué no nos concentramos en una visión compartida de la Venezuela del futuro y trabajemos, rememos en esa dirección? Te agradezco mucho que hayas venido, Irán. Gracias, Vladimir. Bueno, por Gracias. aquí me dice Andrés Ferreira, te sugiero seas un poquito más humilde y agradecido con tus televidentes, acepta la crítica y sigue. Se te salen los rojitos. Bueno, yo acepto las críticas, por supuesto, ¿no? Críticas y hasta insultos los leo yo por aquí. Tengo suficiente tolerancia, he aprendido a tener piel para eso. Creo que la necesitamos mucho los venezolanos. Bueno, gracias, Irán. Gracias por haber Vladimir. venido al Gracias programa. por seguirnos. Y bueno, mañana tenemos como invitada a la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Vamos a hablar de la situación penitenciaria, pero también quiero hablar con ella de la Constitución, porque ella es firmante de la Carta Magna como este servidor. Así que nos vemos mañana en Vladimir a la 1 y sigan con Halim Naim, el hombre que está al bate como bateador designado por Julio César Pineda. Así es, será hasta mañana. Seguro La Vitalicia, vital para ti. Somos Saga, resistencia y durabilidad. Papel ahumado Solar Diamond, la solución. Banco Plaza, tú cuentas. Genpar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. Recorra nuevos caminos con Doral Rentacar. Aguadía, de la siembra artesanal a la evolución tecnológica. Tuprostata.com, precisión en el diagnóstico y excelencia en el tratamiento de las enfermedades de la próstata. ¿Qué grama? Usa tu tiempo para disfrutarla y no para cuidar de ella. Bandas y pastillas para frenos New York Brake y anda tranquilo y seguro por toda Venezuela. El éxito no tiene edad, de Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Presentaron